Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarles y les doy la más cordial bienvenida al cuarto conversatorio propuesto por el Mecanismo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les saludo con tremendo gusto y emoción desde las instalaciones de IMIDI Jalapa y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de autismo, por lo que hemos tenido la fortuna de contar con un especialista en el tema. Hoy ya un referente en el tema y bueno, en un momento se los voy a presentar, pero déjenme decirles que me da mucho gusto el ver que se han integrado a este foro muchas personas. Eso muestra el amplio interés que hay en el tema y saludo con muchísimo cariño a las personas que nos ven desde el Boca del Río. Estuve observando en la cámara que se congregaron en el DIF. Me da mucho gusto, de verdad, que nos podamos congregar para trabajar, para discutir, para analizar temas tan importantes como el de este día. Y bueno, normalmente, así lo marca el protocolo, de los conversatorios, de las conferencias, de las charlas, lo primero que se hace es leer el extenso currículum del ponente. Hoy me voy a salir un poquito de ese protocolo, porque si bien es cierto, la preparación formal, académica, de quienes imparten los temas es importante porque nos dan una muestra o un panorama general de su formación académica, creo también que de repente nos separan o no nos dejan ver al ser humano maravilloso que le acompaña y que es quien verdaderamente hace la diferencia. Entonces, brevemente les voy a compartir que quien hoy nos va a compartir, quien va a llevar la batuta en este conversatorio, es el doctor David Alejandro Torres López. Él, en su formación inicial, es licenciado en Educación Especial, tiene una maestría en Necesidades Educativas Especiales, es doctor en Psicología, ha realizado varias investigaciones y continúa haciendo investigaciones sobre autismo. Y bueno, además de esto, él verdaderamente es un hombre honesto, trabajador, comprometido, solidario, crítico, analítico. Es una persona que suma, es una persona que sabe compartir y es una persona que siempre está dispuesta a dar y a sumar. Entonces, para mí, eso es lo más importante para presentar justamente al doctor que hoy está con nosotros. Así es que le voy a pedir amablemente a todas las personas que nos acompañan, nos apoyen teniendo en silencio sus micrófonos, de tal manera que no se dé ningún tipo de interrupción. Si tienen algún comentario, alguna duda, les agradeceremos lo hagan saber mediante el chat. Y bueno, yo también estaré al pendiente de todas las personas que decidan comentar a través de la página de Facebook. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido, mi querido David. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos. Gracias a todos los que están aquí presentes que nos van a escuchar el día de hoy. Quiero felicitar en su día a las educadoras. Hoy es el Día de la Educadora y quisiera también dedicarle un poco de mi intervención a felicitarlas porque siempre han sido gran apoyo para nuestros niños con autismo. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Creo que todavía hay gente que tiene... Bien. Ya se puede ver la pantalla. Bien, en la pantalla principal, como ustedes pueden ver, estamos refiriéndonos a esta conferencia, Hablemos de Autismo, que el día de hoy vamos a presentar. Entonces dice que me da miedo. Yo quisiera empezar con una reflexión sobre el autismo, de la existencia del mismo. Porque cuando nos ponemos a pensar en la existencia de algo, lo podemos comprender mejor. Porque muchas veces damos las cosas por sentado. Decimos, bueno, existe algo que se llama autismo, existe algo que se llama trastorno espectro del autismo, hay investigación al respecto, conozco una persona que dice que su hijo presenta autismo, a mí me dijeron que mi hijo presenta autismo, tengo un alumno que tiene diagnóstico de autismo. Es decir, se dice mucho del tema, pero ¿alguien ha tocado el autismo? ¿Cómo podemos saber
que existe el trastorno espectro del autismo si no lo podemos tocar, si no lo podemos ver de una forma, como dicen ahí, de un trastorno espectro, y algunos inclusive se han imaginado unos colores que se ven por ahí. En cómo existe para una maestra y cómo existe para un maestro, en cómo lo vive un padre de familia, podemos pensarlo, pero podemos saber cómo vive una persona con trastorno espectro del autismo. Reflexionemos sobre eso, reflexionemos sobre cómo lo vive una madre. Cuando he tenido charlas que son interactivas, en las que platicamos sobre estos temas, me dice una mamá, dice, bueno, es que yo tenía mucha incertidumbre, yo no sabía lo que sucedía con mi hijo. Mi hijo no hablaba, y entonces yo vi que algo no estaba pasando como había sucedido con mis otros hijos. Todo eso que platican las mamás, eso es el autismo. Dice la maestra, es que yo no sabía cómo intervenir con él, porque cuando se hacían eventos en grupales, el niño a veces no participaba, prefería estar en el salón. Eso que está viviendo la maestra, eso es el autismo. El autismo es todo ese tipo de cuestiones que suceden alrededor de la persona, y las que suceden dentro de la persona. Hay algunos autores y algunos ponentes, inclusive en el estado de Veracruz, el doctor Manso, excelente neurólogo, investigador, que ha presentado específicamente qué sucede en el cerebro de la persona con autismo. Si no han escuchado al doctor Manso, les recomiendo buscar en Facebook, en YouTube. Hay algunas disertaciones que ha dado este mes. Va a dar algunas más este mes, digamos. Va a dar una charla ahorita con una institución que trabaja con autismo, y entonces sería importante que ustedes conocieran sobre eso, sobre esos temas también. Porque de cómo existe, les decía, cómo existe para uno, el autismo es una incertidumbre, yo no conozco nada del tema. Bueno, pues precisamente eso es el autismo. Es un tema que para muchos es desconocido, para otros es cercano. Perdón, creo que se desconectó mi sesión. Ya comparto nuevamente. Bien, la información que voy a compartir el día de hoy en la charla, la pueden ver, los documentos, pueden entrar a mi página y ahí podrán descargar documentos sobre autismo, www.autismo.org.mx. En la sección de asesoría y terapia presencial pueden descargar los documentos que voy a hablar hoy. Bien, la prevalencia del autismo en México es muy alta. El estudio epidemiológico más reciente que se hizo en León dice que el 0.87%, es decir, casi 1 de cada 100 niños presenta trastorno de espectro del autismo. ¿Qué es el trastorno de espectro del autismo? Es un trastorno que indica que está afectado el desarrollo, está afectado, en este caso, está afectado el cerebro, y esta afectación no implica que la persona esté enferma, digamos. Es un trastorno, hay una situación del desarrollo que es diferente a lo que sucede con las demás personas, que se caracteriza específicamente en deficiencias en la comunicación social, pero también en patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Estas deficiencias tienen que ser persistentes para que se consideren trastorno. Es decir, tienen que permanecer a pesar de que la persona se esfuerza, a pesar de que le echa muchas ganas a los papás, a pesar de que el maestro está
trabajando arduamente con el niño, hasta que no interviene un especialista, es que estas conductas no pueden desaparecer o disminuirse o cambiarse para mejor calidad de vida de la persona, digamos. Entonces, este tipo de situaciones, a eso se refiere cuando se dice que son persistentes. En la comunicación social se refiere a que es en aquella comunicación que es interactiva con los demás. Es decir, si el niño no habla, eso no implica que presente trastorno espectro del autismo. Es una de las situaciones que se dan cuando las personas presentan trastorno espectro del autismo. Pero el que no hable no tiene el mismo efecto a que no se relacione con el otro, a que tenga dificultades para relacionarse con el otro. Y vamos a ver que deficiencias también no implica que sea una ausencia total. No se refiere a que definitivamente no te puede mirar, por ejemplo, que se dice, es que no mira a los ojos. Algunos sí te miran a los ojos, algunos se acercan demasiado a tus ojos, otros tienen dificultades para hacerlo, otros se agachan un poquito para disimularlo, etc. Hay diferentes circunstancias o conductas en las que se presenta esta situación. Patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Dice una mamá, es que a mi hijo le encanta ver la misma película, la ve 50 veces. Bien, pero esa película, hace un mes, también veía esa película. No, hace un mes era otra película, pero también la quiso ver 50 veces. Así son los niños. Tienen patrones repetitivos de comportamiento e intereses restringidos en las edades tempranas, pero hay una cuestión que se llama normalidad. Y la normalidad no es otra cosa que lo que es más común, digamos. A veces esa palabra de normalidad como que no checa, como que no gusta, pero simplemente debemos de pensarla como que es una situación que se refiere a lo que es común. Por ejemplo, en México es normal que seas moreno, es normal la piel como la tengo yo, pero en otros países no es normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas o son blancas o tienen un color más oscuro de piel, etc. A eso nos referimos con normalidad. Y en la normalidad, los niños preescolares tienen estas conductas repetitivas y esos intereses restringidos, pero un especialista podrá determinar si esa conducta sí es consistente con lo que sucede en la mayoría de los pequeños o está más enfocada en este niño. Bien, la CIE 10 la conocemos, veo que hay gente aquí del DIF, se maneja, todos los días están trabajando con la CIE 10, y en la CIE 10 todavía aparece el trastorno espectro del autismo, el autismo infantil, aparece el Asperger, pero en la CIE 11 desaparecen estos trastornos para dar el trastorno de espectro, igual que en el DSM-5 que apareció en el 2013, en el Manual de Diagnósticos Mentales. Y en esta CIE 11 vamos a hablar ya de diferentes características del trastorno divididas por la afectación en las áreas, en diferentes áreas. Por ejemplo, aunque no forma parte del espectro del autismo, coloco aquí el trastorno del desarrollo del lenguaje con déficit principalmente en la pragmática. Este es un trastorno de la pragmática del lenguaje que muchas veces se confunde con autismo, pero no, simplemente es una dificultad en el uso del lenguaje. Y muchas personas que antes eran diagnosticadas con Asperger simplemente caían en este elemento que es un trastorno de la pragmática. ¿Cómo se atiende? Pues al entender que es un trastorno de la pragmática del lenguaje, se atiende como un trastorno del lenguaje de forma integral, entendiendo que los trastornos del lenguaje se tienen que atender de forma integral con la familia, en la persona, pero en este caso enfocándonos al uso del lenguaje. ¿Cómo se atiende? Con historias sociales, por ejemplo. Yo quiero que la persona mejore su capacidad para interactuar en la escuela, haré historias sociales de la escuela, cómo se va a la biblioteca, cómo se pide un libro, voy a hacer historias sociales de noviazgo para la secundaria, cómo es que la gente platica sobre noviazgo, dónde se platica, dónde no.
este tipo de trabajo que se hace con autismo también es especialmente importante en este trastorno del lenguaje con déficit principalmente en la pragmática. Pero a estas personas no será necesario que trabajemos otras áreas de interacción, simplemente la pragmática del lenguaje y cuidar que todos los aspectos de interacción que estén realizando no hayan sido afectados por esta condición que ya presentaba. Y ahora sí nos vamos a lo que sería el trastorno espectro del autismo. El 6A02.2, estos numeritos que aparecen ahí, nos sirven para que a nivel internacional y para que podamos codificar de forma más rápida. Este numerito primero se refiere al trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual y con un deterioro leve o nulo del lenguaje funcional. A ese yo le agregaría o una capacidad superior del lenguaje funcional. ¿Por qué? Porque muchas personas con trastorno espectro autista sin trastorno intelectual y que no tienen deterioro en el lenguaje, a veces su lenguaje es superior. A eso como que les faltó ahí en el DSM, pudiera ser esa parte. Y estos son los que antes se les denominaba Asperger, porque recordemos que el trastorno, que el autismo, el de antes, digamos, si es que tengo que hablar uno de antes y uno de ahora, el de antes se refería a Asperger, a aquel autismo que daba dificultades en el lenguaje y no presentaba dificultades en la parte intelectual. Aunque muchas veces se decía, es que el niño presenta Asperger, pero no se veía que el niño hablara, por ejemplo. Entonces, había una situación en la que se diagnosticaban algunos trastornos sin cuidar muy bien los criterios diagnósticos. Eso es otra cuestión. También existe trastorno de espectro del autismo con deterioro intelectual, con el lenguaje intelectual deteriorado. Hay diferentes niveles. Los niveles que se manejan son niveles de ayuda. Muchas veces se dice, es que mi niño con autismo es nivel 1. Nivel 1 en conductas y nivel 1 en comunicación. O tengo un diagnóstico, me llegó una persona con diagnóstico de autismo nivel 1. Y dicen, es que es Asperger. No necesariamente. Una persona con trastorno del espectro autista, sin trastorno del desarrollo intelectual y con el deterioro leve o nulo del lenguaje funcional que antes se denominaba Asperger, puede tener necesidades de ayuda a nivel 3. Puede ser una persona que en su trabajo esté teniendo muchas dificultades para comunicarse con los demás, que se esté autoagrediendo, que esté en depresión, que haya algún intento de afectar a otros o afectarse a sí mismo por situaciones que sean ya comórbidas o asociadas al trastorno, una ansiedad que le está provocando. Entonces es un nivel 3 de ayuda. La persona requiere ayuda de forma permanente y constante. Y eso no tiene nada que ver con estos criterios diagnósticos. Eso quiero que quede muy claro y creo que ahorita lo simplifiqué y lo logré concretar un poco, porque es muy confuso para las personas. Manejan los niveles como si fueran criterios diagnósticos, si no es así. Es otro elemento más a agregar en el diagnóstico. Bien. Es un espectro porque, como les decía, ¿sí?, difieren los casos. Algunos pueden hablar, algunos no pueden hablar. El porcentaje es muchísimo más alto de las personas que tienen dificultades en el lenguaje, pero algunos pudieran tener una capacidad igual o superior. Algunos pequeños que yo he conocido no hablaban a los 4 o 5 años. A los 8 o 10 años ya no los puedes callar porque se la pasan hablando todo el tiempo. Es una diferencia enorme entre pacientes y también una diferencia enorme entre los resultados de la intervención en uno y otra persona. ¿Qué indicadores podemos ver en edades tempranas, desde los 18 a los 36 meses? Se nos habla Rivière en el año 2000, un gran exponente de lo que es el autismo a nivel internacional, que desafortunadamente muere a edad muy temprana, a los 52 años, al parecer, recuerdo que fallece. Rivière nos habla sobre una sordera aparente paradójica, es decir, que pareciera que el niño no escucha. Muchos padres así lo referían, y por eso les decía, ¿qué es el autismo? Pues es lo que sucede alrededor. El niño no es sordo, el niño no tiene dificultad en la parte audiológica, no hay afectación a nivel neurológico en la audición. Entonces,
¿Qué sucede en el entorno? Una sordera paradójica. Y regresamos. Vemos cómo el autismo en sí es una invención nada más de denominar algo, o sea, así lo debemos de pensar, no como una cosa, sino como porque afecta más que lo que beneficia. Los padres, los maestros dicen, bueno, es que tiene autismo y se piensa como una cosa que tiene. No, no es una cosa que tiene, es una conducta que se presenta a la persona y que afecta también la interacción con los demás y a la cual debemos intervenir, nada más. En este caso, esa sordera aparentemente paradójica sucede con estos pequeños y no atienden cuando uno les habla. Pero si tú le pones música que le gusta en la computadora, sí se acerca y quiere ver lo que estás viendo tú en la computadora. Entonces ahí yo puedo hacer la diferencia entre la persona con discapacidad auditiva y la persona con autismo. Este es uno de los tamizajes que yo hago comúnmente, musiquita para ver si se acercan. ¿Sí? Obviamente, todos los niños con autismo se tendrían que mandar con audiólogo, pero a veces eso no es posible porque en mi clínica donde yo trabajo no hay, por ejemplo, o porque es caro, etcétera, ¿no? Es en México a veces. Afortunadamente, en Crisber, por ejemplo, sí hay audiólogos, sí hay especialistas de autismo y se les manda a todos los servicios, pero en algunos lugares pues no lo hay. Tendremos que ir buscando cómo determinar si es sordera o es autismo. Dice, no comparte focos de atención con la mirada. Es decir, si yo estoy volteando hacia un lado, es posible que el niño esté volteando para otro y no le interese para dónde yo esté mirando. Esto se da en edades tempranas. No los niños, ya los bebés o los pequeños, no necesariamente comparten ya siempre los focos de atención, los comparten de forma intermitente, los comparten en algunos momentos, pero cuando no comparte definitivamente los focos de atención con la mirada, entonces sí tendríamos que estarnos preocupando y observar un poquito más. Tiende a no mirar a los ojos de las personas. Les decía, hay niños con autismo que sí miran a los ojos y otros que no. Entonces, todos estos indicadores que pueden descargar, como les decía en la página que les dejé al principio, www.autismo.org.mx, todos estos indicadores que no les voy a leer todos, pueden ustedes verlos y podrían decir, hay algunas características de autismo, pero eso no implica que tenga autismo, ¿eh? Recordemos. Hay una tesis doctoral de Patricia García Primo que me encanta, que ojalá la puedan descargar, también está en la página, pueden descargarla ahí o pueden buscarla en Google. Y ella nos habla de una cantidad muy importante de autores y nos va describiendo, por ejemplo, a los 12 meses, qué dicen diferentes autores en la parte social y emocional. Habla, por ejemplo, del escaso contacto ocular, la escasez de la sonrisa, la no orientación al nombre, no sigue la mirada de otros, iniciativa social pobre. Diferentes autores me lo están marcando y ahí nos pone ella precisamente quiénes son esos autores. En la parte comunicativa simbólica, ¿qué características se ven? Por ejemplo, el retraso en el balbuceo, ¿sí? A los 12 meses es un factor importante de observar en el trastorno espectro del autismo. La atención sensorial motora, ¿sí? El déficit en el desenganche atencional, los movimientos poco variados o atípicos de la persona, todos esos elementos se tendrían que estar observando. A los 18 nos habla de otras conductas que pueden observar a los niños, ¿sí? Esto lo observan mucho en la escuela, pero también cuando van al parque o cuando van a jugar los primitos o eso, ya se observa a los 24 meses esta falta de interés social en otros niños, el contacto ocular pobre, que cuando lo estoy cambiando no me está mirando a la cara, sino que me está volteando para otro lado. Cuando estoy jugando con él tampoco me mira. Poca variedad de las expresiones afectivas. Hablamos de niños que muchas veces pues no se sabe si están contentos, si están tristes, porque casi siempre tienen la misma la misma forma de expresarlo en el rostro. Entonces, recordemos, todos estos factores son factores de atención y si un niño presenta una cantidad muy importante de todos ellos,
estaríamos hablando de que está en riesgo alto de estar presentando trastorno espectro del autismo. Es decir, que muy probablemente cuando le hagan un diagnóstico aparezca que sí presenta trastorno espectro del autismo. Pero si presenta alguna o varias características, no necesariamente estamos hablando de que presente el trastorno. Pudiera presentar otras cuestiones. En las mujeres el autismo se presenta de otras formas. Encontramos que las mujeres tienen una capacidad social superior a las personas, a la generalidad, digamos. O sea, en la particularidad habrá, por supuesto, muchos hombres que tengan características de comunicación social y patrones restrictivos mucho menores a otros, pero hablando de la generalidad y de la investigación que hicimos en la Universidad Veracruzana y muchas investigaciones que se hacen a nivel mundial, se ha encontrado que las mujeres tienen una capacidad de interacción y comunicación social superior a los hombres y que las conductas repetitivas e intereses restringidos son menores. Entonces, como que el autismo se presentaría de forma más como la parte, cómo nos comportamos los hombres, ¿sí? En esa parte de interacción y comunicación social. Y entonces se presenta más en hombres, eso es lo que se piensa. Pero también hay otros autores que nos dicen, no, no es cierto, el autismo se presenta tanto en hombres como en mujeres, en la misma cantidad, pero se están detectando más hombres porque todos los instrumentos diagnósticos se orientaron a observar a las características del autismo en hombres. Por eso es que no se detecta tanto en las mujeres. Y en las mujeres se está detectando de forma tardía o solamente se está detectando cuando hay una afectación en la parte del lenguaje o intelectual. Entonces, el autismo en mujeres es un tópico a nivel mundial, el cual debemos tener en consideración porque hay muchísima información que se está perdiendo porque no estamos sabiendo detectarla. ¿Con qué se confunde el autismo? En la escuela, por ejemplo, o en algunas partes, en la parte clínica. La dificultad para reconocer los sentimientos de otras personas y leer las señales no verbales. Estas se presentan en la social pragmática, en el trastorno por déficit de atención y en el trastorno del lenguaje receptivo. Es decir, no porque la persona tenga dificultad para reconocer los sentimientos de otros significa que presenta trastorno espectro del autismo. Hay estas otras confusiones con estos trastornos y es por eso que cuando se hace el diagnóstico se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con aquellos trastornos cuya comorbilidad o asociación o similaridad se requiere descartar, todos aquellos, ¿sí? Y descartar nos referimos a que determinar si están presentes o no están presentes. Una persona con un ojo clínico entrenado en trastorno por déficit de atención y hiperactividad y trastorno espectro del autismo, va a determinarlo muy fácilmente la diferencia, porque en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la dificultad de atención es más generalizada, no solamente es dificultad de atención a las personas, sino también a objetos, en acciones y en otras circunstancias. Y en el autismo es más focalizado. Pero el ojo clínico que se requiere para eso y las pruebas que se requieren aplicar para ello ya implican un proceso de diagnóstico que lo tiene que hacer un profesional. Entonces, cuando las observemos, siempre tengamos presente que puede ser una u otra situación. La dificultad con la función ejecutiva también se presenta en trastorno de déficit de atención, también se presenta en la discapacidad intelectual, se presenta en personas que son simplemente distraídas también, esa dificultad en organizarse y resolver problemas. Muchas personas nunca nos enseñaron a organizarnos de pequeños y pues de grandes tampoco lo sabemos hacer, pero no implica que tengamos trastorno espectro del autismo. Bien, la tendencia a buscar o evitar la estimulación sensorial. En internet hay cantidad de videos que hablan según de autismo y que te manejan una persona que entra al supermercado y que le molesta la luz y que le molesta el ruido y que le molesta eso. Eso se habla de una dificultad en la parte sensorial. Un porcentaje muy alto de personas con autismo, hablamos de un 80% o 85% de personas con autismo, presentan esas dificultades en la parte sensorial, pero hay un porcentaje que no. Entonces, esas dificultades en la estimulación sensorial no son autismo necesariamente y pudieran presentarse también en la discapacidad intelectual, en dificultades de procesamiento sensorial y en el déficit de atención otra vez aparece ahí.
Los problemas en la conversación, igual, en trastorno en la comunicación social pragmática, en la discapacidad intelectual, en trastorno del lenguaje, o en personas que son tímidas, retraídas, que han tenido alguna dificultad en su desarrollo, que les hicieron bullying en algún momento, etcétera. O sea, habrá dificultades de conversación por muchos motivos, y por eso es que cuando uno hace un diagnóstico de autismo, también se revisa la historia de vida de la persona, se revisa que esa persona, todo lo que ha sucedido, si su familia vive, si no vive, si hubo alguna situación traumática que pudiera haber estado afectando su conducta, y cuando se encuentra que la etiología de sus conductas son presumiblemente por una condición externa, pues entonces ya no se hace el diagnóstico precisamente de autismo, sino de otra situación. Las estereotipias o los movimientos, estos movimientos de manos, estos movimientos de brazos, estos temblores que aparecen, fueron descritos en la literatura científica de trastornos mentales muchísimo antes de que se hablara de forma generalizada de autismo. Antes de que en el DSM-3 apareciera el trastorno, el autismo como tal, estábamos hablando de que ya había una descripción de las estereotipias en otros trastornos y en otras discapacidades, entonces no necesariamente tendrán que ser. Pero bueno, entonces este revoltijo de cosas, ¿cómo se hace para diagnosticar? Entonces, bueno, para diagnosticar, en el ámbito clínico se aplica un tamizaje que pudiera ser con MCHAT, o ya el diagnóstico con instrumentos como ADR y A22. Estos instrumentos es como hablar de la regla o del transportador o de algún, el vaso de precipitado para el científico, el químico, etcétera. Es decir, al final son instrumentos nada más, el especialista es el que va a hacer el diagnóstico, pero de forma mínima se esperaría que aplicaran algunos instrumentos con ADR, que es una entrevista muy completa de 93 preguntas que se hacen en unas 2 horas aproximadamente al familiar de la persona. Si no se encuentra en la clínica con A22, que es un instrumento muy costoso para la observación de la conducta, con ADR se pudiera empezar a pensar en hacer un diagnóstico, por ejemplo, con la entrevista y con la observación. O pudiera haber especialistas que hagan sin estos instrumentos del diagnóstico, pero va a ser un poquito más aventurado, digamos, el diagnóstico. Entonces, debemos tomar en cuenta de que regresamos, son como una regla, como un transportador, como un vaso precipitado, siempre nos van a servir para buscar lo que está dentro de la normalidad y lo que no está, pero estos instrumentos serían algunos. Pero también podemos hacer algunas observaciones. En este caso, si ven aquí, ven a una mamá con un bebé aquí que está jugando peekaboo con el bebé y le pone en su cara, y vean cómo hace el enganche y desenganche atencional con la mamá. Y vamos a ver este otro caso. Como hay algunas estereotipias que se están presentando, hace peekaboo y realmente no se observa un enganche, un desenganche atencional con la persona con la que está haciendo el peekaboo. ¿Sí? Aquí faltaría ver un poquito más en dónde está ubicada la mamá, pero si se fijan, la niña ve un poquito más hacia los movimientos de las cosas, digamos. Sí, eso por decir un ejemplo nada más. ¿Sí? Ese es el tipo de cuestión. En el MChat que les hablaba, el MChat lo que hace es rescatar a partir de una entrevista de 20 preguntas si el papá ha observado ciertas conductas. Entonces, después de que se hace esa entrevista, se califica por parte del especialista y entonces podrá tener un puntaje que determinará si se continúa con otra entrevista o si ya se da una situación de riesgo de autismo, si se indica a los papás, ¿sabe qué? Encontramos que hay riesgo de autismo, entonces
muy probablemente su hijo presente alguna dificultad en el desarrollo que hay que diagnosticar de manera precisa. En el caso del MChat, su capacidad de diagnóstico de autismo pues es muy baja, o sea, porque es un instrumento de tamizaje. Va a haber muchos niños que pasen la prueba, pero aún así presenten trastorno de espectro del autismo que sean detectados posteriormente, falsos negativos que se denominan, que son pues los más complicados porque se nos pasan con los instrumentos comunes, y va a haber otros niños que nos den un falso positivo, es decir, que no presenten trastorno de espectro del autismo, pero cuando salen afectados en la prueba, cuando salen calificados, cuando no pasan la prueba del MChat, casi en la totalidad de esos casos vamos a encontrar que hay un trastorno o hay una condición del desarrollo que es necesario trabajar. El ADR les decía que es la entrevista que se orienta a el lenguaje, comunicación, la interacción, los intereses restringidos, los movimientos estereotipados, y esta entrevista se pasa después por un algoritmo diagnóstico para determinar si la persona presenta trastorno de espectro del autismo. Estos ya son instrumentos de diagnóstico, ya son instrumentos más avanzados que lo que sería un MChat. Y el A22 es una escala de observación en la que se pone al niño en diferentes situaciones, diferentes presiones que hace uno en la parte social. Por ejemplo, le habla uno a cierta distancia para ver si el niño voltea, juega uno con él, se les hacen preguntas, se les invita a los más grandecitos, por ejemplo, se les invita a crear una historia conjunta, se les deja solos en el módulo 3, me parece que es, en el que se le deja solo a la persona, te retiras con el familiar y ves qué hace cuando regresan, ver si él deja de hacer las cosas, si te voltea a ver, etcétera. Es decir, se buscan muchas situaciones. En la inclusión de las personas con autismo, bueno, se tendría que revisar, aquí voy a hablar más de la parte educativa, que es de la que más conozco yo, pero pudiera hablarse de forma más general. Toda política que tenga que ver para atender las necesidades educativas especiales o la discapacidad tendría que ser políticas de inclusión. En la escuela, ¿cuáles dificultades se encuentran? De tipo cognitivo, hay dificultades en la atención, en la percepción, en la imitación de forma muy clara, en la memoria, que pudieran atenderse. Va a haber niños con autismo que tengan una memoria impresionante, pero siempre va a estar afectada la atención, la percepción y la imitación. Siempre va a estar afectada en uno u otro grado. Pero la memoria pudiera ser que tengan una excelente memoria, pero vamos a tener que revisar esas necesidades de tipo cognitivo en los niños. Aquí vienen puntos, por ejemplo, el de neutralizar los estímulos irrelevantes que le puedan distraer. Si nosotros vemos que la persona con autismo tiene dificultades en esta parte que les mencionaba sensorial, tendríamos que tratar de neutralizar estos estímulos irrelevantes y también organizar física y temporalmente el medio donde se desenvuelve. Métodos como Teach nos permiten organizar la parte física del espacio, pero también la parte temporal. El método de proyectos, el plan 1992 de educación preescolar, marcaba pautas específicas de ubicación de objetos, de creación de áreas, de rutinas y de horarios. Por ejemplo, ese plan 92, si alguna educadora nos escucha que diga, yo cómo planteo mi salón, vayas al plan 92 y ahí va a encontrar muchísimas pautas de cómo hacer un ambiente organizado física y temporalmente. Y otros elementos como generar claves con pictogramas, con carteles o con canciones que antecedan todas las actividades que se van a realizar. Hay necesidades de tipo comunicativo lingüístico, la parte oral gestual se tendría que estar trabajando, otros elementos para adquirir el lenguaje, etc. Recuerden que estos materiales, yo les doy aquí una pasadita y como que les menciono para qué se usan, cómo se usan, pero los pueden descargar de la página. Necesidades de tipo conductual, a veces es necesario que se reduzca la frecuencia o intensidad de conductas autolesivas.
Muchas veces las estereotipias son necesarias en la persona. Bueno, muchas veces no, siempre las estereotipias que realizan de movimientos de brazos o de manos, hay algunas terapias que buscan eliminarlas o disminuirlas, pero no necesariamente, ¿eh? Pudiera ser que el niño pues se estimule con algunos movimientos sin necesidad de estarlos eliminando, pero cuando estos afectan la parte de aprendizaje o alguna otra situación, sí se tendría que estar pensando en buscar eliminarlos o disminuirlos. Por ejemplo, una persona que tiene estereotipias, movimientos repetitivos en manos, de manera muy frecuente, pues se va a dificultar que aprenda a leer y a escribir porque en el momento de que uno quiera que tome el lápiz, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se pudieran atender, pero si no están afectando los movimientos a nada, no tendría por qué intervenirse. Bien, en la parte social emocional, implicarle con otras personas para que realice actividades, estructurar las interacciones sociales, las rutinas son muy importantes y aprender reglas. Y aquí viene la descripción de estas necesidades. La adapté de respuesta educativa a alumnos con trastorno de espectro autista de un colegio de educación especial, de Laura Pescador García. Pueden descargarlo en internet o pueden descargarlo en mi página. Hay habilidades que se mencionan, nos han mencionado Gustein, Steve Gustein de Houston, nos habla sobre habilidades estáticas y habilidades dinámicas. Las habilidades estáticas son las que tienen que ver con una parte muy específica del cerebro y que no involucran a otras áreas. Y estas regularmente no están afectadas en el trastorno espectro del autismo. Por ejemplo, generar categorías, aprender conceptos, imitar en muchas situaciones, seguir un horario, seguir reglas, son habilidades estáticas que nos permiten después generar habilidades dinámicas, que son las que sí están afectadas en el trastorno espectro del autismo. Por ejemplo, si yo no sé seguir horarios, si no he aprendido esa habilidad de seguir horarios, ¿sí? Que una persona con autismo se le pudiera dificultar, pero si nosotros lo hacemos de manera frecuente, ya lo va a poder hacer. Una vez que siga horarios, ya va a poder anticipar, que es el primer elemento que se maneja aquí en habilidades dinámicas, por ejemplo. O hay una habilidad por ahí de posponer, que está mencionada aquí en las dinámicas. También, si la persona no sabe seguir horarios, ¿cómo va a poder aprender a posponer? Entonces, va a haber muchas habilidades estáticas que nosotros tengamos que trabajar para que pueda llegar a las dinámicas. En el trastorno espectro del autismo, bueno, ¿cuáles son otras condiciones que son comórbidas o asociadas? Cantidad enorme. Está el déficit de atención, está la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome de red, el trastorno de posesión desafiante, asociados, que nosotros tendríamos que estar revisando siempre, que pueden presentarse también en la persona. Es muy común en México y en otros países que cuando se le da un diagnóstico a una persona, ya se le dio ese diagnóstico y ya, no hay otro que se le pueda dar. Los diagnósticos se tienen que dar todos los necesarios para la intervención de la persona. Por ejemplo, tiene síndrome de Down, pero también presenta trastorno espectro del autismo, pero nadie se lo ha diagnosticado. Nada más le dejaron el síndrome de Down. ¿Por qué? Pues por costumbre, porque aunque sí presente también trastorno espectro del autismo esta persona con síndrome de Down, que es un porcentaje muy importante de personas con síndrome de Down que presentan autismo, no se les diagnostica por costumbre porque ya se les queda el trastorno nada más principal o el síndrome en este caso principal y los demás ya no se les describe y se les tendría que describir en su expediente porque eso permite la intervención. No lo queremos los diagnósticos para etiquetar a las personas, lo queremos para intervenir. Entonces, si lo requiere la persona, pues hay que hacer ese diagnóstico. Aquí pongo, a ver, si se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación, ¿qué sucede? Pues estamos aquí en el Edén, ¿verdad? Una imagen del Edén. Si eliminamos las barreras para el aprendizaje y la participación, pues viviríamos así como en el paraíso. Entonces, es un sueño, digamos, eliminarlas,
es muy difícil eliminar todas o disminuirlas. Y entonces, en el caso de las personas con trastorno espectro de autismo, lo que se tiene que hacer es lo que se hace con todas las discapacidades en la escuela. Tratar de trabajar con el índice de inclusión de forma completa y que también lo pueden descargar de la página. Y ese índice de inclusión que lo que busca es, por ejemplo, que la persona se sienta, que la familia se sienta incluida, que la familia se sienta escuchada, que la familia sea atendida en sus necesidades, que el niño se trabaje con sus habilidades de lenguaje que presenta, todo lo que nos manifiesta el índice de inclusión para cualquier discapacidad de trastorno. En el caso de trastorno espectro del autismo también se tendría que trabajar. En la escolarización hay diferentes tipos de escolarización en el mundo. En México nada más se manejan los centros de educación especial y las aulas de USAER, pero estaríamos hablando de centros específicos, por ejemplo, de autismo, que hay muy pocos. Aquí en la ciudad de Jalapa nada más está, que yo conozca, un centro específico de TEA, nada más está uno, que es Integra, de la maestra Rosa Virginia Martínez Conde. Centros específicos que tienen que ver con otros niños también que no presentan autismo serían las escuelas de educación especial y las aulas de USAED, que sí se manejan aquí en México. También existen otros elementos como la escolarización combinada, en la que los niños asisten a dos tipos de escuela a la vez, o la escuela regular, en la que se integra totalmente el niño y sin necesidad de apoyo de USAED, sino que se hace con un maestro sombra. Entonces, este tipo de servicios, si bien en México no existen como tal de forma pública, podemos buscar como que simularlos, digamos, como que generar condiciones para que se den tal cual. No existe ninguna normatividad que impida, por ejemplo, que un niño acuda a un centro de educación especial y a una escuela regular en diferente horario. Inclusive, hasta donde yo me quedé en trabajo en educación especial, los lineamientos no han cambiado desde hace muchísimos años, y en los lineamientos se marca esa posibilidad de niños que asistan a la escuela de educación especial y a la escuela regular en diferente horario. Bien, el maestro sombra, voy a dedicarle unos momentos porque existen maestros sombra y de repente es importante aclarar que el maestro sombra va a ser aquel que apoya al niño en la excepción de conductas, en refuerzos diferenciales, en los tiempos fuera y eso, pero no necesariamente va a ser alguien que haga las cosas por el niño. Cuando el maestro sombra se convierte en el que hace las cosas por el niño, pues le hace más daño que beneficio. Perdón que me estoy yendo muy rápido en los temas, pero quiero poder hablarles de todo y de nada, digamos, sembrar dudas, que es lo importante también en estos temas, para que las personas que lo escuchan pues se vayan con la intención de informarse un poco más de cada parte que le corresponde. Bien, hay diferentes tipos de intervención, por ejemplo, en la parte educativa está el método Tisch, el PEANA y la combinación de Montessori con Waldorf. Básicamente una escuela con método Tisch se vería así, se vería con espacios bien delimitados, con diferentes materiales, con pictogramas, con áreas donde se pueda tener un tiempo fuera, que la persona pueda tomarlo por sí misma o porque se le invite, se le lleve a ese espacio porque lo necesita, materiales de miniatura de la vida cotidiana para que haga representaciones, etc. Y este método Tisch, si ustedes se fijan en esa aula, sería ideal para cualquier niño. Si nosotros creamos aulas de método Tisch, no solamente va a servirles a niños con autismo, sino a cualquier niño se va a beneficiar de él. El método PEANA se centra muchísimo en las rutinas y en los pictogramas. Así se vería un espacio con el método PEANA. Y el método Montessori, miren qué bonito. Ese es mi salón cuando trabajaba yo en la escuela pública. Así tenía yo mi salón, ¿verdad? Bueno, sí, no es cierto. Cuando estaba en la escuela pública, pues ustedes saben que está uno trabajando en la bodega o en el patio, donde sea, ¿no? Pero ojalá así fueran las aulas que diseñemos. Sé de muchas educadoras, por eso también les decía que hoy les dedicaba a las educadoras la charla. Sé muchas educadoras que tienen sus espacios muy bonitos, muy bien delimitados,
Y el método Montessori, una de sus desventajas es que es muy caro porque hay muchísimos materiales que hay que adquirir, pero cada uno de los materiales que ustedes ven ahí, por ejemplo, estas barritas de colores, esas barritas tienen su estrategia de enseñanza muy específica. Es decir, la ventaja del método Montessori es que todos los materiales van a invitar al niño a que aprenda. Son aulas muy bonitas, pero también muy funcionales. Y el método Waldorf, ya todos hemos visto esos rincones que hacen en las casas, en las salas, para los niños, para que lean, etcétera. Esas vienen mucho del método Waldorf. Si se fijan ahí, es como una sala de una casa, ¿verdad? Una recámara de un niño muy bonita. Todo ese diseño proviene de Waldorf y muchos dirán, bueno, yo nunca había escuchado hablar de Waldorf, pero si has escuchado hablar de necesidades educativas especiales y si has escuchado hablar del índice de inclusión, pues si has escuchado hablar de esta persona porque fue de quienes participaron en el diseño y en la creación de estos conceptos. Bien, les recuerdo, pueden descargar mucha información de la que les presenté desde la página www.autismo.org.mx. En la sección de asesoría y terapia presencial van a acceder a la carpeta que tiene los materiales. Y listo, ya me fui de volada. Adelante, Karina o quien vaya a presentar. Muchísimas gracias, David. Mira, tienes algunas preguntas, muchas felicitaciones, por supuesto. Te agradecen que explicas, como siempre, de manera muy sencilla un tema que de repente pudiera ser muy complicado de entender por esta diversidad que representa, ¿no? Pero bueno, te voy a compartir una de las preguntas. Bueno, ya brevemente comentaste que aquí en Jalapa pueden dirigirse a Integra quienes estén interesados en tener también atención específica. Era una de las preguntas que estaba, ¿perdón? Y a IMIDI, claro. Por supuesto, mi querido David, a IMIDI. Sí, ¿Y sabes que también está Crece discapacidad intelectual, que son... Pero, mira, perdón, yo voy a comentar cómo yo mando así diferentes lugares, ¿no? Porque muchas veces los especialistas como que dicen, bueno, estos pacientes todos son para mí, ¿no? Y yo quiero todo, ¿no? Y bueno, no se trata de eso, se trata de lo mejor para la persona. Claro. Y yo trato de hacerlo así siempre de esa manera. Inclusive cuando veo que hay un caso que es complicado para mí, que yo no lo voy a dar continuidad, pues se lo mando a algunos otros especialistas que sé. Por ejemplo, cuando son adolescentes con Asperger, bueno, lo que antes se denominaba Asperger, pues hay especialistas aquí en Jalapa con los que yo mejor recomiendo con ellos porque sé que ellos saben mucho más que yo sobre esos temas. Pero, perdón que te interrumpí, Karina, pero por ejemplo, para cuestiones de cuando hay que notar diferencias entre el lenguaje, déficit de atención, autismo, prefiero, por ejemplo, que vayan a EMIDI, ¿sí? Cuando es necesario una escolarización, me gusta el trabajo que están haciendo Integra con esa escuela que están haciendo. En Crece están haciendo muy buen trabajo en diagnóstico y en la intervención en la parte artística. Y a veces también tiene que ver con dónde viva la persona, ¿no? Porque la cercanía, ¿no? Y me gusta que tú, aunque representes a MIDI, de repente sí también menciones a los otros, porque pues de lo que se trata esto es que se conozcan todos los servicios, ¿no? Perdón, Karina, que ya te interrumpí. No, claro, y además justo es de lo que hablaba al inicio cuando te presentaba, de esta parte ética, ¿no? De esta parte responsable, de esta parte de interés real en la comunidad. Tú bien lo mencionas, no es un paciente, para nosotros no es un número, no nos lo representa así, para nosotros nos representa una vida, un ser humano y miles de posibilidades. Entonces sí es bien importante y de verdad que son de las cosas que celebro en ti y que ojalá que esto permee en toda la sociedad, ¿no? Cuando comencemos a vernos así desde nuestras posibilidades y también de nuestras propias limitaciones, ¿no? Decir, bueno, en esto no soy tan fuerte o mi equipo no es tan fuerte, pero sé perfectamente bien que, por ejemplo, está Crece, Autismo y Discapacidad, que trabajan y que guau, ¿no? O está Integra y, en fin, así ir sumando porque finalmente lo que buscamos es que todas las personas tengan una atención adecuada, una atención de calidad que les permita salir adelante,
porque pues de eso se trata, ¿no? Para eso estamos aquí. Y bueno, esta pregunta que te hicieron va acompañada justamente que querían que les explicaras un poquitito más acerca de las características del síndrome de Asperger, que bueno, ya mencionaste hace un ratito, pero bueno, un poquito más en presencia en un adolescente. Bien, el síndrome de Asperger ya no existe, ya desaparece como entidad diagnóstica, ¿eh? Y desaparece por algo muy específico, porque causa confusiones, porque casi cualquier persona pudiera presentarlo. Entonces, por lo mismo, debe ser muy cuidadoso su diagnóstico, ¿sí? Muy cuidadoso, porque pudiera enmascarar otras situaciones que está presentando la persona, o pudiera errarse la intervención que se va a hacer de la persona. Por ejemplo, tal vez no sea síndrome de Asperger, tal vez sea un adolescente que es peculiar, simplemente es una persona que es peculiar, que es introvertida, que le gustan ciertos temas específicos, tal vez sea así. Tal vez sea una persona con un trastorno de la parte pragmática, nada más. O tal vez sí sea una persona dentro del espectro del autismo, pero que sus características se han enmascarado mucho tiempo por esa capacidad intelectual y por esa parte del lenguaje. Eso es lo primero, con lo que empezaría yo hablando sobre Asperger. Por esta parte ética que le estoy diciendo, porque de repente, que tú mencionabas, porque de repente dicen, bueno, todos, si presenta Asperger y le hago ese diagnóstico, pues va a ser mi paciente, ¿no? Pues qué conveniente, pero no se trata de eso, se trata de la mejor intervención para la persona. Es decir, siempre que hablemos o que alguien mencione a esta entidad diagnóstica que ya no existe, hay que ir con pies de plomo, con mucho cuidado en el diagnóstico y la intervención, porque precisamente por eso desapareció, porque hacía muchísima confusión. De repente cualquier persona con los test que hay por internet, de repente lo podrías aplicar a la población general y te van a salir el 50% de la población que presenta una dificultad en la parte pragmática por cualquier motivo, te va a salir con lo que presenta Asperger, ¿no? Entonces, primero eso. Y ya hablando de cómo sería una persona que presenta realmente lo que antes se denominaba Asperger y que actualmente pudiera caer en trastorno de comunicación, trastorno espectro del autismo sin deterioro intelectual y sin deterioro del lenguaje, sería una persona que su capacidad de lenguaje y su capacidad intelectual no necesariamente está deteriorada, que le afectan, por ejemplo, en un adolescente con Asperger, regularmente lo que sucedería es que tenga dificultades en ciertas asignaturas y en otras no. Va a tener dificultades en las asignaturas que tengan que ver con la historia personal o la historia social, o que tengan que ver con maestros que se la pasan interviniendo de forma social, por ejemplo, y entonces a lo mejor dicen, es que lo mejor para aprender matemáticas es que se hagan equipos de trabajo y que se platique y que los problemas se resuelvan así. Sí, efectivamente, se habla de los enfoques actuales en la enseñanza de las matemáticas, que así son, pero si tienes una persona que presenta trastorno espectro del autismo, tal vez no le entren así tan fácilmente las matemáticas, sean otros métodos, ¿sí? Eso sería una de las condiciones que va a presentar la persona. Va a tener ciertas dificultades en ciertas asignaturas por la forma en la que se está llevando o por la materia en específico. Por ejemplo, en folclore, una persona con trastorno espectro del autismo, pues si lleva una clase de folclore o una clase de deportes, pues va a tener dificultades. Regularmente presentan dificultades en la parte motriz, ¿sí? Y muchas veces en la coordinación motriz presentan dificultades. Y ojo, cuando se ha intervenido en la parte motriz, maestro de educación física, por aquí está Juan Carlos Guizar, que es el máximo especialista que tenemos aquí en el estado y uno de los referentes nacionales e internacionales que tenemos de educación física de personas que presentan discapacidad o que presentan autismo. Cuando se hace intervención en la parte motriz, mejoran las habilidades sociales. Entonces, también encontramos que puede ser un criterio tanto de diagnóstico como de intervención, como de mejora. Y las personas que presentan este síndrome regularmente en la adolescencia se van a empezar a dar cuenta ellos mismos
que lo presentan. Se van a dar cuenta que son diferentes. Entonces son chicos que muchas veces van a caer en depresión, se van a cuestionar su propia existencia, se van a cuestionar las relaciones con los demás, se van a sentir menos. Entonces regresemos, el autismo no lo debemos entender nada más como lo que sucede dentro, porque lo que sucede afuera y las interacciones que se generan a partir de ello, a veces son muchísimo mejores factores de detección y de diagnóstico, ¿sí? En mujeres que presentan esta condición, este trastorno espectro del autismo, sin trastorno intelectual y sin trastorno del lenguaje, muchas veces van a tener dificultades en sus relaciones interpersonales y se habla a nivel mundial de una dificultad grande en entender cuando quieren abusar de ellas. Entonces, muchas mujeres que presentan esta condición en la etapa de secundaria, preparatoria, universidad, son abusadas sexualmente de manera coercitiva, por ejemplo, por su novio, ¿sí? A lo mejor ellas no querían tener una relación sexual con su novio, pero los estereotipos sociales, el que las demás personas lo dijeran, el considerar que el rol de novia implicaba eso, aunque no lo quisieran, estas personas que presentan este trastorno pudieran decir, no, pues sí, lo tengo que hacer, y lo hacen, de manera coercitiva lo realizan. Y a lo mejor el que tiene la relación con ellas realmente no quería abusar de ellas, simplemente que esa vulnerabilidad la generó. Pero también puede haber personas que sí se tratan de aprovechar. Entonces, debemos de cuidar muy bien todas las niñas que en algún momento de su vida, de la secundaria, la preparatoria, la universidad, han tenido una situación en la que han sido vulnerables que ha sucedido o que estuvieron a punto de ser vulneradas sexualmente y que al momento de cuestionarlas, ellas pues no entendían bien la situación. Ojo, esa es una de las características del autismo en mujeres. Pues muy bien, David, muchas gracias. Fíjate que estabas hablando del diagnóstico y pues por supuesto la importancia de cuidar los criterios diagnósticos, ¿no? Esto es bien importante. De repente hay personas que dicen voy a buscar la prueba y la aplico, así no funciona esto, de verdad debe ser un especialista, se debe cumplir con un perfil y bueno, esto es bien importante, no tomarlo a la ligera, es de verdad bien importante. Y nos preguntan a través de la página del Facebook, justamente, ¿a qué edad se puede ya realizar un diagnóstico en un niño o en una niña? Pues, ¿a qué edad? Depende de qué tan picudo sea el especialista. Estamos hablando de que especialista es un neurólogo pediatra, por ejemplo, como Carlos Arellana en Guatemala. Desde los 6 meses de edad ya te puede estar diciendo, ¿sabes qué? Apunta para autismo, ¿sí? Desde los 6 meses. Porque son personas con un ojo clínico y una capacidad de determinar trastornos neurológicos, porque él es neurólogo, digamos, que en edades muy tempranas ya lo pudiera estar haciendo. Un especialista en la observación de la conducta, un buen psicólogo o un especialista en la observación de la conducta, estamos hablando de que a los 8, 10 meses, 12 meses, ya se notan algunas situaciones, algunas conductas. Hay algunas situaciones neurológicas, por ejemplo, el que el niño no levante su cabecita a los 6 meses de edad, ya es un factor muy, muy importante de detección de autismo y de discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, ¿de qué edad se puede hacer? Desde 6 meses, digamos, ¿sí? Ahora, un diagnóstico bien establecido regularmente se hace entre los 12 y los 36 meses. En ese tiempo se pudiera estar hablando de un diagnóstico un poquito ya con más elementos, porque estaríamos hablando de que a esa edad del niño ya se pudieran hacer mejores entrevistas y se pudieran hacer mejores observaciones de la conducta. Pero entender que el diagnóstico se pone a lápiz, porque puede cambiar, y que cambia no porque el especialista se haya equivocado. Supongamos, a los 2 años, 24 meses, David Torres dice que presenta autismo esta persona, ¿sí? Este niño, ¡pum!, y lo firma, ¿sí? Ahí sí lo tiene que firmar con lapicero, porque pues con lápiz, no sé, se va a ver medio feo, pero a lo que me refiero que sea con lápiz es a lo siguiente, que si se llevó todo el protocolo de diagnóstico y de detección, etcétera, eso es lo que se detecta a los 24 meses, pero no implica que un 85% de las personas que se les diagnosticó en edades tempranas
bien hecho el diagnóstico a nivel mundial, a los 8 años ya no tienen ese diagnóstico y tienen otro o desapareció el diagnóstico, ¿sí? Perdón, el 85% permanece. Un 15% de personas cambia el diagnóstico o desaparece el diagnóstico. Y no es que se hayan curado, o no es que haya sido mal el diagnóstico, o es que simplemente regresemos. Es un proceso de observación de la conducta que llega a cierta conclusión por la intervención, pero en el momento que el niño ya no los presenta esas conductas, se tendría que cambiar el diagnóstico. Y cuando cambia el diagnóstico, por ejemplo, se debe poner una nota siempre en el expediente. El niño ya presentó estas conductas en edades tempranas y ahorita a los 8 años no aparece ya ninguna conducta, pareciera que no está presente el trastorno, pero se tiene que observar cada año cuando cambie de grupo, cuando se mude de casa, cuando pase a la secundaria, etcétera. Se tiene que estar siempre observando porque puede reaparecer la condición. ¿Y por qué reaparece? No reaparece porque haya cambiado algo en el cerebro o de manera externa. Las implicaciones sociales de los cambios, también la parte hormonal, etcétera, pudiera implicar que la persona vuelva a presentar ciertas conductas o ciertas necesidades de relacionarse que no está teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces, hablar de diagnóstico es hablar de un proceso bien hecho, pero que, aunque se haga con los mejores protocolos, no es Diosito el que está firmando ahí el diagnóstico, ¿eh? Es un ser humano cualquiera que se puede equivocar o que, aunque no se equivoque, puede llegar a una conclusión que posteriormente se corrobore que no era la condición que presentaba la persona. Y esto sigue siendo y representando un gran reto, definitivamente, ¿verdad? Un gran reto. Bueno, mira, fíjate que también están diciendo que gracias por tu ponencia, que qué bueno que se mencionan centros particulares de ayuda. Bueno, los que hemos mencionado somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, sí es cierto, las asociaciones civiles, al no recibir un recurso por parte de gobierno, ¿no? Pues de alguna manera tienen que sostener el pago de quienes colaboran, ¿no? De los especialistas, y eso implica una cuota de recuperación. Pero menciona que hay mucha gente, hay muchos niños y niñas de bajos recursos económicos, ¿no? Que pudiéramos hablar también de estos servicios que a nivel público se ofrecen. Y bueno, aquí me gustaría mencionar, David, que en Jalapa, para el servicio en el estado de Veracruz, pues contamos con CRISBR. Sin embargo, el área de autismo, que era un área muy, muy fuerte del centro, pues temo decirles que han estado desapareciendo a los especialistas. O sea, justo el doctor David Torres era una de las personas que colaboraba en este centro y que hacía accesible tanto el diagnóstico como la atención a un gran número de población. Sin embargo, desconocemos los motivos por los cuales en este momento se tomaron las decisiones de gobierno, ¿no? Y que hoy por hoy, pues los especialistas como David, pues ya no pueden prestar ahí sus servicios porque sin razón alguna fueron despedidos. ¿No es así, David? Sí, bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de diagnóstico. Yo siempre los invito a CRISBR a que hagan diagnóstico. Ahorita, pues desafortunadamente desconozco si en CRISBR, hasta donde yo sé, ahorita no hay área de diagnóstico de autismo, ahorita, en este momento, específica de autismo, no. Estábamos hablando de que cuando yo estudio el doctorado, me enfoco precisamente en diagnóstico y detección de autismo en edades tempranas, regreso a CRISBR y cambiamos las estadísticas de 5 diagnósticos al año que se estaban dando en el centro de autismo a 5 diagnósticos a la semana, ¿no? Con todo un protocolo diagnóstico con bases científicas y con un protocolo que ya nos habían llamado a nivel nacional de diferentes lugares, de Querétaro, de Monterrey, de Ciudad de México, que querían que nosotros lleváramos los protocolos de investigación para investigaciones a nivel nacional e internacional, porque estábamos teniendo pues de lo mejor que existe, ¿no? Desafortunadamente, como tú mencionas, pues cambian. Yo ya no colaboro con CRISBR, y fue una situación también sonada aquí en redes sociales que Karina también divulgó,
Y bueno, si usted es padre, si quien preguntó es padre o madre de familia y necesita el diagnóstico, pues tendrían que, aquí lo quienes están tardando son los padres de familia, ya hubieran ido a solicitar el que se les esté brindando la atención a CRISPR y se les tendría que estar dando, ¿no? A mí siempre me ha encantado trabajar en los ámbitos públicos. Yo ahorita que dejo de trabajar en CRISPR, voy a trabajar ahora en otro lugar que es del ámbito público. Ya no voy a trabajar con autismo de forma pública en un tiempo, porque pues donde yo trabajaba era en CRISPR. Es desafortunado porque a mí me encanta lo público porque puedo atender a cantidad de personas que tienen mucha necesidad. No me gusta tanto la parte privada porque, como tú dices, hay cuotas de recuperación y en la parte del diagnóstico son cuotas de recuperación a veces muy altas y pues hasta sienten, bueno, yo sí siento feo a veces, ¿no? Porque lo tengo que cobrar porque es una cantidad de materiales, de cosas que no. Pues incluso yo soy de los barateros, digamos, en diagnóstico aquí en el estado de Veracruz, que no sé de los que menos cobran más barato, ¿no? Pero bueno, ahorita me dedicaré a otra situación en la parte pública y pues los padres están tardando, deberían ya estar demandando que tengan esta atención en CRISPR. Así es, y bueno, dando continuidad un poquito, para los padres de familia que están acudiendo a estos centros públicos de manera específica a CRISPR y les están negando el servicio, pues bueno, lo que procede en ese caso es acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y poner la queja correspondiente. Entonces, solamente alzando la voz podemos hacer que las cosas sigan funcionando, ¿no? Bueno, esto como para complementar. Dicen también en Facebook, tenemos muchos comentarios, miren, comentan que el método Singapur se cree que es más fácil para los chicos con autismo, pero parece más difícil. ¿Qué nos puedes comentar, David? Sí, fíjense que del método Singapur, conozco lo mismo que del método, del método Filipinas, digamos. No lo conozco, lo he escuchado que se habla de ese método, pero yo quiero comentarles algo. Yo tengo 13, 14 años más o menos que no trabajo en educación especial. Yo trabajaba en educación especial, pero me pasé a la parte de terapéutica. Y muchos métodos educativos no los manejo tan bien como mis colegas, ¿no? Entonces, lo desconozco. Voy a leer sobre eso y ya les tendré respuesta en la siguiente. Aquí preguntan, mencionan sobre el contexto escolar laboral, sobre las situaciones de riesgo y emergencia por las situaciones de estrés. Efectivamente, las personas con autismo van a tener muchas dificultades en esta parte del manejo del estrés. ¿A cuánto asciende un diagnóstico en el sector privado? Yo estaba haciendo, pues, yo cobraba entre 3 o 5 mil pesos, pero puede llegar a 10, 12, 20 mil, 30 mil pesos, dependiendo a dónde lo lleve usted. Si le están cobrando más de 10 mil pesos, pues mejor vaya a Crece y a IMIDI o a Integra, que les van a cobrar más barato y se los recomiendo ampliamente. ¿A qué lugares se puede acudir para realizar diagnóstico en caso de necesario? Bueno, pues yo les recomendaría esos espacios, Integra, IMIDI y Crece, porque son espacios, cada uno son diferentes. Me gustaría que cuando fueran a un lugar, platicaran y preguntaran y que dijeran, a ver, a mí me convence más aquí o me convence más acá. Es como todo, ¿eh? O sea, porque por ejemplo, en Crece está la maestra Rosalba con su compañero, que son psicólogos y que hacen diagnóstico. Ajá. En IMIDI, por ejemplo, tienen personas que hacen diagnóstico de autismo, pero también tienen la parte de lenguaje y déficit de atención y otras, que cuando es un diagnóstico diferencial de ese tipo, por ejemplo, a mí me gusta más referirlos a IMIDI. En Integra, lo que hacen es un diagnóstico, pero hacen una evaluación general de la persona, hacen la evaluación completa de la persona. Entonces, vayan a esos 3 lugares, se los recomiendo a los 3, ¿sí? Aunque esté Karina aquí, que es de IMIDI, pues yo me atrevo a mencionar los 3 espacios, porque creo que son espacios con bastante ética, con bastante calidad, y que no les van a cobrar tan caro como otros espacios. Yo sé que aquí en Jalapa hay otros lugares donde pues les cobran más caro, y no necesariamente es mejor, ¿eh?
Así es. Bueno, en IMIDI colabora la doctora, la paidopsiquiatra Alejandra Vázquez, que bueno, ustedes saben que es una eminencia también, es una extraordinaria mujer y profesional. Y bueno, ya ven como siempre me refiero primero a extraordinaria mujer y después lo profesional, porque definitivamente cuando trabajamos con seres humanos es lo que debemos estar siempre priorizando, nuestra parte humana, nuestra parte sensible para poder entonces relacionarnos de mejor manera con los demás. Justo arrancaste esta charla, David, preguntando cómo existe para ti el autismo, ¿no? Una pregunta que a mí me pareció muy interesante, pero creo que también vale la pena aquí preguntarnos cómo me siento yo ante esta situación, ¿no? ¿Cómo me siento yo ante esta condición? ¿Cómo me siento yo ante este trastorno? ¿Cómo me siento yo ante este ser humano? ¿No? Y aprender a reconocerlo, ¿no? A lo mejor me pongo muy nerviosa, a lo mejor me frustro, a lo mejor me estreso, y entonces primero debo voltear hacia acá para después poder brindar un servicio o una atención, pues, de calidad. Sí. Mira, hacen la pregunta, creo que no la entendí bien de la licenciada Kenia Muñiz, porque la reitera. Dice que quiere saber recomendaciones de situaciones de riesgo y emergencia. Yo le voy a recomendar algo. Lo que yo le pueda decir, yo no soy psicólogo. Si bien mi doctorado es en psicología, de base yo soy maestro, ¿no? Y mi maestría es en necesidades educativas especiales. Y como siempre lo digo, yo tengo que reconocer hasta dónde yo sé y hasta dónde desconozco. Mis áreas más importantes de intervención y de atención son el lenguaje, la comunicación, la interacción y el diagnóstico. De ahí sí, soy más picudo de todos. No es cierto. Pero sí, soy de los que le saben un poquito más. Pero de estos temas de emergencia, perdón, Karina, de estos temas de emergencia y busquen al psicólogo Nahum de la Subdirección Estatal para la Detección y Atención del Autismo, ahí en Centro de Autismo de CRISBR. Busquen al psicólogo Nahum y ya sea de forma particular o por parte de CRISBR, que les dé una charla o que si quien pregunta es, por ejemplo, del DIF de Boca del Río, pues simplemente hagan el contacto con CRISBR y el psicólogo Nahum es buenísimo en intervención en situaciones de crisis. Se sabe no solamente la cuestión práctica, sino también la parte teórica, obviamente, la metodológica y la legal, que es muy importante, porque intervenir en una situación de crisis puede tener implicaciones legales. Así es, así es. Y justo esto que estás comentando, David, nada más para contextualizar, la licenciada Kenia Muñoz, ella trabaja en seguridad pública, y entonces creo que es muy factible esto que estás comentando, que se pudiera hacer la vinculación de seguridad pública directamente con el CRISBR para tener acceso a esta asesoría, que pudiera ser, pues, ya un tema específico y por supuesto muy valioso de atender. Pues bueno, hay muchas felicitaciones, excelentes charlas, saludos desde Aguascalientes, excelente tema, excelente ponente. No, es que hoy de verdad que nos vestimos con camiseta de lujo, con un ponente extraordinario, un ser humano maravilloso. Y bueno, de verdad que veo a todas las personas a las que tengo la oportunidad de ver a través de la cámara, súper concentradas, muy atentas, allá en Boca del Río. Un beso, un abrazo. Les deseamos mucho éxito en la maravillosa labor que ustedes desempeñan, porque su trabajo ético profesional impacta en la vida de muchísimos seres humanos. Entonces, de verdad que es un honor para nosotros tener esta oportunidad de relacionarnos con ustedes y, por supuesto, de seguir creciendo y construyendo en conjunto. Pero bueno, el tiempo se nos termina, pero antes de retirarnos, quiero, pues, por supuesto, agradecer al doctor David Torres por la charla del día, por su disposición, por su entrega, por su compartir. Y bueno, me permito hacer la entrega virtual de su reconocimiento, y dice así. Reconocimiento al doctor David Alejandro Torres López por su participación como ponente en el conversatorio virtual Hablemos de Discapacidad con el tema autismo, el 21 de abril del 2021. Firma la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta del Mecanismo Estatal de Monitoreo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ahí está David recibiendo su diploma, su reconocimiento, le aplaudimos. Muchas gracias, David, no tengo forma de agradecerte también. ¡Ay, qué emoción! Nos contactaron del DIF de Las Vigas de Ramírez. Un saludo, qué bueno que se suman
Y sí, todos, que muy buena charla, muy buena ponencia. Muchas gracias, David. No sé si quieras decir algo ya para ir cerrando. Bueno, pues ya me pueden encontrar ahora en la unidad de estudios de posgrado de la Normal Veracruzana. Entonces, si quieren, por ejemplo, que yo dé una charla o eso, pues ya cambié de jefes. Y ahora sería con la normal. Ahí pueden solicitar que yo con todo gusto, cuando son situaciones que son, por ejemplo, para un DIF o algo, y sé que son sin fines de lucro, yo no cobro, ¿eh? Ya cuando sé que son para un congreso que va a cobrar ingreso, eso, pues sí cobro. Ahí es ahí donde cobro, ¿no? Pero ahí voy a estar en la unidad de estudios de posgrado. Adelante, pueden solicitar. En la dirección de educación normal también. Y estoy para servirles. Pero, también en mi página está mi teléfono. Échenme una llamadita si tienen alguna duda. Y como yo les decía, a ver, les recomiendo un profesional. Ahorita que decían que es de la policía, hubiera comenzado, por eso me hubiera dicho que es de la parte de seguridad pública. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones, por ejemplo, que si a la persona con autismo tiene una crisis y se le baja el pantalón o se le ve un seno a una mujer y alguien está grabando y los policías no cuidan su integridad física y de dignidad, pudieran tener implicaciones legales también ellos. Entonces, sí es muy importante que tengan este tipo de charlas. En serio, de manera urgente busquen al psicólogo Nahum Sánchez Viveros de la Selección Estatal para Detección del Autismo. Lo encuentran ahí en Crisberg. A él no es de los que nos mocharon, él sí se quedó. Muy bueno, y está muy dispuesto siempre a estos temas. No es un tema que le apasione a él dar sobre estos temas, pero como sabe que son muy necesarios, pues sí, estoy seguro que sí va a participar con ustedes. Pues muchas gracias, David. Bueno, un último comentario. Dice Mari Carmen Palma, nos comparte que ella tiene 2 chicos con autismo y ha tenido muy buena atención en el CRISBR de Veracruz y en el CRISBR de Jalapa. Entonces, qué bueno, seguramente, mi querida Mari Carmen, ya conoces de manera personal a David, me imagino que sí. Y bueno, también hay aplausos de Violeta Rivera. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ya solo para despedirme, les quiero compartir que tenemos un conversatorio mensual. Por lo que resta del año continuaremos con esta actividad, puesto que el objetivo del eje 3 del mecanismo que nos hemos planteado es visibilizar a las personas en situación de discapacidad y sus necesidades. Y para ello es necesario ir aterrizando tema por tema, porque cuando hablamos de diversidad es necesario darnos cuenta que esa diversidad verdaderamente es diversa. No podemos decir discapacidad y pensar únicamente en silla de ruedas y pensar en accesibilidad y pensar únicamente en una rampa. Es parte de esta diversidad, pero justo es necesario visibilizarla toda para poder entonces verdaderamente generar ambientes, espacios y una cultura inclusiva. Muchísimas gracias. También mandan saludos de CIPINA y de la Secretaría de Salud. De verdad que muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por sumar. Y bueno, les quiero nada más invitar. El próximo conversatorio estará destinado a hablar sobre discapacidad intelectual. Será otro especialista el que nos acompañe y será el día 17 de mayo. Entonces, les invito a que en su agenda tomen nota, por favor, y no se lo pueden perder. Recuerden que la página oficial por la cual se va a transmitir la información y va a salir, por supuesto, la invitación previa al día es en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Facebook. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y bueno, a seguir transformando una sociedad inclusiva. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. No sé si está todavía el doctor.
o licenciado David. Aquí estoy, dígame. Discúlpame, ¿me podrías regalar tu página para poder bajar la información que estás manejando? Así, www.autismo.org.mx. Se la dejo en el chat. Ok, muchísimas gracias. En verdad es de vital importancia. Tengo varios amigos, pero yo trabajo en seguridad en el área de prevención al delito. Soy formadora, promotora de derechos humanos y sin embargo tengo acercamiento con varios compañeros que tienen hijos con autismos en diferentes niveles y es un tema que definitivamente parece como que se estuviera velado o oculto en la sociedad, pareciera que no existe o pareciera que no se puede hacer. Entonces yo agradezco muchísimo toda esta información que ustedes nos están proveyendo. Definitivamente es de vital apoyo y de suma importancia. Muchísimas gracias. Sí, para servirle lo que sea necesario. Hay poco. ¿A dónde